lo dijo en la primera hora. Continuamos 8:12 en la mañana. Yacu Pérez está enlazado con nosotros vía telemática. ¿Cómo le va, doctor Yacu Pérez? Bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela. Licenciado Fabricio Vela, buenos días a usted. Un honor poder conversar y a la audiencia que tendrá la paciencia de escucharme. Gracias a usted por la gentileza de enlazarse con nosotros. ¿Por qué por segunda ocasión consecutiva Yacu Pérez buscará la presidencia de la República? Primero porque hay condiciones. Recordará que al tercer día de las elecciones del 2021, Diario El Universo en su portada dijo: Arauz gana en 8 provincias, Lasso en 2 y Yacu en 14 de las 24 provincias. Nosotros no perdimos las elecciones, ganamos. El fraude impidió bajar después de estar 4 días en segundo lugar. Nos bajaron al tercer lugar, impidiendo el balotaje en el 2021. ¿Usted sigue sosteniendo, doctor Pérez, que en 2021 le hicieron fraude a usted y con ese fraude le impidieron pasar a segunda vuelta? Eso es una creencia no solamente de Yacu, sino cuando he estado caminando por las calles, me dicen: esta vez lucharás, no te dejarás robar, te robaron las elecciones, lo que piensa. Pero no solamente voy a lo empírico, sino el New York Times, el día de las elecciones en segunda vuelta, decía: aquí no aparece en la papeleta el candidato que debió estar en segunda vuelta. El New York Times. Todo lo que pasó, incluso usted recordará ese debate entre comillas improvisado que se dio en el CNE en el 2021 entre el señor Lasso y nosotros. Él se comprometió a aperturar las urnas en las 17 provincias, el 50% y el 100% en Guayas. Al siguiente día rompió la palabra. Él sabía que el día que se abrían las urnas, simplemente él se quedaba de la segunda vuelta y los del CNE podían incluso irse a la cárcel porque estaban ante un fraude electoral. Pero ¿por qué está convencido, doctor Yacu Pérez, que hubo fraude? Yo digo, los fraudes hay que probarlos, y le pregunto a usted si logró probar que efectivamente hubo fraude y ese fraude impidió que usted pase a la segunda vuelta. El informe de la Contraloría General del Estado dice que el sistema informático es absolutamente vulnerable, que es manipulable, y eso también nosotros pudimos ver cuando se hizo un control muy pequeñito, muy exiguo. Ahí tenemos que reconocer. No pensamos en aquella situación, yo ni me imaginaba de esas situaciones. Uno siempre escucha hablar del fraude, pero en realidad no dimensiona lo que eso representa. Entonces, ahí se pudo ver igualmente que habían muchas actas. Ahí entendí, por ejemplo, que el escáner no revisa, no lee las letras, sino solamente los números. Eso pasó con las actas de inconsistencia en San Borondón, fundamentalmente en el Guayas y en todo el país, pero en mi misma provincia, en Cuenca, en una parroquia llamada Turi, ahí había una papeleta en donde aparecía Yacu Pérez con 108 votos, pero no le pusieron en números, sino solo en letras, y luego al final le pusieron una observación. Por un error se omitió poner en números, se corrige, son 108. Pueden poner lo que sea en letras, pero lo que la máquina, el escáner, lee son los números. ¿Qué leyó los números? 8 votos para Yacu Pérez. Los 100 me quitaron. Como esas, se encontró muchas actas, miles de actas, no muchas, miles de actas. Y eso pusimos en consideración del Tribunal Contencioso Electoral. Lastimosamente, ahí ya la política de los hechos consumados se dio y no dieron paso a la apertura. Lo único que pedíamos es la apertura de las actas. Y usted sabe, licenciado Fabricio Vela, sin transparencia no hay democracia. Por eso sustentamos esto y presentamos una denuncia penal en la Fiscalía, pero lastimosamente duerme ahí en el sueño de los Ahora, jueces. es inevitable, luego de este episodio que usted lo refiere, ¿no? Porque
Este último fin de semana, a propósito de los apoyos que usted ha recibido de Democracia Sí, de Unidad Popular y el más reciente del Partido Socialista Ecuatoriano, que declinó la precandidatura de Elsa Guerra para respaldar la precandidatura de Yacu Pérez, han aparecido referencias sobre su papel en la segunda vuelta de 2021 y un video que por ahí se ha difundido, han difundido detractores suyos, señalando que usted en su momento dijo que era preferible tener un banquero que una dictadura. ¿Fue así? ¿Ese fue el contexto, doctor Pérez? No me descontextualicen, además eso fue en el 2017. Por eso le pregunto y acudo yo a la fuente y le pregunto si fue así, vea. Sí, sí. No, usted es un periodista súper acucioso, serio. Gracias. Por eso me está diciendo a usted los detractores, porque eso no está afirmando que eso fue así. Ese fue el contexto en el que Unidad Popular, a través de sus organizaciones, la UNE, la UGT, el Frente Popular, igualmente del lado indígena, la CONAIE, Cuarunari y Pachacuti, viéndonos en esa embestida que nos hizo el correísmo, porque yo estuve, recordará, 4 veces encarcelado, no por delincuente, sino por defender el agua, 850 criminalizados, la UNE desaparecida, el FUT partida en 2, en el movimiento indígena estuvo a punto de fracturarse la CONAI con Alianza Indígena, el Yasuní aperturada para la explotación, las fuentes de agua invadidas por la minería, las concesiones del puerto, los puertos marítimos de Pozorja, de la Providencia, de Manta, de Puerto Bolívar entregada en concesiones mineras, la telefonía celular entregada a empresas multinacionales, miles de hectáreas entregadas a las empresas mineras chinas, canadienses, y todo invadidos. En esas circunstancias se dijo eso, pero no se puede descontar. Además, yo jamás he votado por el señor Lasso, porque es un banquero que él cree que todo se resuelve con billetes, y aquí no es así. Entonces, nosotros, por eso planteamos en el 2021, ni Lazos ni Correas vamos a la tercera vía. Ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar, no lo han podido, nos han dejado esta tragedia nacional, y por eso la tercera vía, que en donde en vez de extractivismo, ecología, en vez de corrupción, honestidad, en vez de autoritarismo, democracia. Esa es la propuesta del pago de la deuda social, del pago de la deuda ecológica, el pago de la deuda ética. En eso es lo que creemos, y por eso nunca nosotros estuvimos alineados ni con el correísmo ni con el lacismo. Pero, por ejemplo, cuando usted dijo eso, que nos aclara, fue en 2017, preferible un banquero a una dictadura, ¿era un apoyo a Lasso en esa segunda vuelta con Lenín Moreno? No, no era un apoyo, sino era cuando también se hablaba del fraude en el 17, que estuvimos ahí y participamos. Alguien me dice, se ha levantado una bandera por Lasso. Jamás, ¿no? No había. El voto no fue por Lasso, no, sino frente a esa persecución que teníamos. Yo fui sentenciado en una ocasión a 1 año. La justicia me redujo a 30 días, estuve en la cárcel. Pero reitero, no por cometer delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, o por violador, malversación, no. Era por defender el agua, y se me acusó de saboteador, de terrorista. Al final me sentenciaron no por terrorista, me cambiaron. Eso no se puede hacer en el proceso penal, cambiar de un tipo penal a otro tipo penal. Me cambiaron de terrorista a interrupción de servicios públicos. Entonces fui sentenciado por la Corte Nacional de Justicia, y claro, entonces me dijeron, era chistoso porque dijo la Corte Provincial de Justicia que defender el agua es un acto altruista, noble. Entonces es un terrorista altruista. Unas aberraciones jurídicas. Yo conozco el campo penal y me defendía, pero eso se daba en esos tiempos. Entonces, claro, nosotros en esas circunstancias yo creo que hay que contextualizar para entender las cosas. Usted en 2021 tuvo un resultado muy importante, muy interesante, lo hemos revisado y usted lo ha recordado, y usted insiste en qué fue lo que pasó en esa primera vuelta de cara a la segunda vuelta. Usted al final se ubica tercero y, digamos, de la mano de su candidatura presidencial, Pachacuti puso, si mal no recuerdo, 27 legisladores, que fue el resultado más importante de la lista 18 desde el año 96, cuando participó por primera vez en un proceso electoral. ¿Cómo quedó su relación con Pachacuti hoy? Yo no sé si está totalmente rota o existe alguna posibilidad de que finalmente Pachacuti respalde su candidatura si finalmente el candidato no es Leonidas Issa por la división interna de Pachacuti. En efecto, yo soy profundamente agradecido, reconocido con el movimiento Pachacuti, que me dio la oportunidad de ser candidato. Yo nunca reniego. Yo me
me salí de Pachacuti frente a la impotencia que tuve porque los asambleístas, en efecto, eran 27, en una votación, después de conversar largo y tendido, yo les dije que no vayamos a captar la presidencia de la Asamblea haciendo alianzas o acuerdos con el correísmo ni con el lacismo. Y ellos dijeron, lo importante es captar la presidencia de la Asamblea, sea con quien sea y como sea. Y ahí me disgustó porque dije, nuestra propuesta es la tercera vía. Nos van después, no soy ningún profeta, nada por el estilo, pero dije, para el 2025, ¿con qué cara vamos a volver a las bases para poder nosotros explicar que estamos haciendo alianzas con el uno o con el otro? Ahí me retiré. Pero eso no significa que con las bases del movimiento indígena haya habido una fractura. No, por el contrario, tengo las mejores relaciones. Es más, ahora los recibo con toda la humildad, el apoyo que me han manifestado, me han escrito de varias provincias del movimiento indígena que estarían dispuestos a apostar por nuestra candidatura, a apoyar. Yo se los he manifestado, resuelvan primero los temas internos y si no es así, pues con gusto los recibimos siempre, no solamente las puertas, sino el corazón está abierto. Así es que estamos en... nada es imposible, es muy posible que podamos tener conversaciones con ellos. Ojalá, si no, pues seré respetuoso, desearé éxitos al candidato que vaya por Pachacuti, porque no son nuestros adversarios. Los adversarios para nosotros es la corrupción, es el desempleo, el crimen organizado, es la marginación en el que vivimos, pero en realidad el resto no somos adversarios. Pero su relación con Marlon Santi, ¿cómo quedó? Bien, en lo personal no hemos tenido en realidad con ninguno, ni asambleístas, ni la dirigencia nacional. ¿Y con Leonidas Issa? Tampoco, o sea, yo no tengo no hay. Pero sí se lleva o rompió relaciones con el ingeniero Issa. Es que no hemos tenido una conversación última, no hemos tenido. En la campaña anterior parecía que estuvo más alineado al candidato Arauz, porque estuvo en Bolivia, pero nada más que eso. O sea, yo respeto, es más, uno tiene que ser respetuoso. Si a uno quieren que le respete, tiene que respetar las ideas ajenas, tendrán sus razones, sus criterios, pero no, con Marlon Santi tenemos buena relación. Nunca ha habido un comentario de mi parte en contra de él, en contra hacia él, ni creo que de él hacia mí. No lo he escuchado, creo que no, porque además yo les manifesté en la última carta cuando me separé, les dije que nos volveremos a vernos en la misma vereda en las calles, defendiendo las luchas sociales, las luchas ecológicas. Estaremos siempre, porque esos son nuestros orígenes, y esos son nuestros sueños, y esas son nuestras aspiraciones. Entonces, una vez más, ellos no son nuestros enemigos, ellos no son nuestros adversarios, que podamos tener algunas discrepancias, distensiones, como lo tuvimos, pero en realidad, en el fondo, no son nuestros adversarios. Ahora, revisando a los primeros precandidatos, hay 5 precandidatos que han anunciado sus candidaturas y tienen apoyo político, entre esos usted. Pero digo, como están configuradas las cosas, ¿usted le ve poco probable una unidad de los sectores del centro hacia la izquierda en torno a una sola candidatura? Eso es tal vez muy utópico, idealista, casi imposible en el Ecuador, doctor Yacu Pérez. Sí, es muy difícil, pero no es imposible. Cuando comenzó la alianza de Somos Agua con Democracia Sí, también hubo algunas situaciones y aclaraciones, en fin. Después con Unidad Popular, fue largos días de tira y afloja, como dice coloquialmente nuestro pueblo, hasta que llegamos a un acuerdo. Y ya establecido ese acuerdo de los 3 movimientos, vino otra mesa de conversaciones con el Partido Socialista Ecuatoriano, que cada uno tiene sus aspiraciones legítimas de captar el mayor número de asambleístas en las diferentes provincias, pero llegamos al acuerdo. Con Izquierda Democrática también hemos conversado en varias ocasiones. Ahí tenemos una dificultad, que el partido tendría 3 facciones, y una facción tiene la parte legal, o sea, tienen el documento, el reconocimiento del CNE, los otros tienen, dice, la legitimidad, y los otros también dicen que tenemos nuestra fortaleza. Entonces, ahí nos dificulta con quién dialogamos. Hemos tenido diálogos importantes, digamos, intensos,
Y nosotros vemos con buenos ojos este movimiento histórico, la izquierda democracia, la socialdemocracia, pero estamos esperando, no se cierran las puertas aún. Con Pachacuti, como he dicho, extiendo los brazos, yo no tengo dificultades en la medida de que se pueda ir corrigiendo, depurando a las personas que actúan mal. Pero es factible, no es imposible. La utopía no es un proyecto irrealizable, es realizable. Bien difícil, sí, pero sí es factible. Así como este rato es difícil ganar una presidencia, pero no imposible. Además, en las actuales condiciones, mire, solamente usted habría visto, la semana pasada apareció la encuestadora Click, que antes, en el 2021, me colocó en el sexto, séptimo lugar. Hoy me coloca en el segundo lugar, antes de iniciar el proceso electoral. Y además, por las muestras del crecimiento exponencial que nosotros hemos sentido, más que el frío papel que hacen las encuestas, sino el sentimiento que tiene el pueblo de Guayas, de Los Ríos, de Manabí, que me fui de manera así muy a la velocidad de la luz, hemos recorrido buscando los consensos con candidaturas. El crecimiento es exponencial. Y ayer cuando estuvimos, antes de ayer en la Tacunga, y ayer cuando estuvimos en el Quinche, y luego en Imbabura, o sea, decimos que las posibilidades de que la tercera vía llegue a la presidencia en el 2023 son enormes. Y eso es lo que les va a preocupar a nuestros adversarios y sacarán de todo. Ahora me sacan que yo he tenido un departamento en Miami. ¿Cómo es que yo tengo un departamento en Miami y ni conozco Miami? Pues conozco Nueva York. Pero sí tiene visa, ¿no? Visa tengo. Sí tiene visa. La CIDH. He estado en los desfiles en Nueva York. Oiga, pero también le han sacado que usted, y esto le pregunto porque estaba revisando en las redes, que usted tiene familiares en la prefectura de Azuay. ¿Es verdad eso? Ni un solo familiar. Absolutamente fácil, no podrían haber. Es más, en la prefectura, una vez que salí, me presentaron 2 juicios penales, 2 denuncias penales. Sin pies ni cabeza, los 2 casos se cayeron. No tengo una glosa, no tengo un proceso investigativo, no tengo un familiar. ¿Qué culpa tengo que hayan personas que lleven mi mismo apellido? Poner a familiares en una institución con mi firma, dar nombramiento a familiares de segundo grado de afinidad y 4º grado de consanguinidad, eso la ley lo prescribe, lo tipifica y sanciona como el delito de nepotismo. Yo lo sé, soy abogado. ¿Cómo puedo cumplir eso? ¿Cómo puedo cometer eso? Y si lo hubiese cometido, ¿cree usted que no me hubiesen puesto una denuncia en la fiscalía? Doctor Yaco Pérez, ¿usted se identifica con la izquierda, con la centroizquierda, con el centro? ¿En qué espectro ideológico lo ubico a Yaco Pérez? Yo soy de izquierda, pero súper abierto, no de la izquierda ortodoxa. Pero usted es un hombre convencido de su convicción de izquierda. Soy convencido de mi formación de izquierda, pero no soy dogmático fundamentalista. Creo que así como pongamos el ejemplo del padre del socialismo científico, Carlos Marx. Un Carlos Marx era de joven y otro Carlos Marx era de maduro. Carlos Marx, pese a que su teoría es como filósofo, sociólogo, economista, un hombre que no tenía capital y escribió la más grande obra del Capital, pero Carlos Marx también tiene como humano que se equivoca. Él decía que la revolución proletaria, socialista, comunista, se iba a dar en un país industrializado como Inglaterra, Alemania. Eso dijo en el manifiesto del Partido Comunista. Eso lo apuntaba en el Capital, al escribir los 3 tomos del Capital, donde se dio la primera revolución proletaria, bolchevique, en un país nada industrializado, en un país como la ex Rusia, bueno, hoy nuevamente Rusia de los zares, atrasada, totalmente atrasada. En el 1917, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, lidera la revolución bolchevique en un país atrasado. Entonces, mire, Marx incluso se equivoca. Así es que uno no puede ser jamás fundamentalista, pensar que uno tiene la verdad absoluta, ser el pontífice de la sabiduría. No, pero eso no significa que uno puede conversar con todos los otros sectores sociales, porque hasta en la derecha hay gente honesta. ¿Y conversaría inclusive con el sector de Revolución Ciudadana, o esa es una línea roja para Yaco Pérez? Es una línea roja. Yo respeto, ahí hay gente valiosa. Incluso ahora en las elecciones han llegado personas que, ojalá por bien del país, de Quito, Pavel Muñoz, que le he revisado
fue legislador interesante, tiene criterioso, con mucha argumentación, ¿no? Buenos. Pero ahí el tema, como dijo usted, las luces rojas, es porque fue extremadamente, al inicio bien, en el 2020, 2006, 2007, 2008, 2009, la constituyente, todos los derechos colectivos, una constitución verde, todo estuvo bien, pero después se bifurcaron y nos persiguieron. Entonces, con personas que nos persiguen, no hay odio, no hay rencor para nada. Yo en eso jamás llegamos a la presidencia a perseguir para nada, eso no está. Yo soy absolutamente claro en eso, pero lo que sí, que la justicia resuelva. La justicia en base a lo que dice la Constitución y la ley. Con ellos es muy difícil llegar a un entendimiento por ahora. Doctor Pérez, y para cerrar, obviamente comprometiéndole para seguir conversando en el futuro conforme maduren las cosas y en esta campaña tan corta y tan atípica, obviamente el Ecuador en 2021 era uno y el Ecuador en 2023 es otro. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos unas demandas y unas urgencias que tal vez no las teníamos con tanta fuerza en 2021. ¿Usted va a mantener su propuesta de 2021 o va a modificar esa propuesta con base en lo que está pasando en el Ecuador 2023? Yacu Pérez. Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Yo partiendo a él digo que nadie recibe dos veces el mismo sol. En el 21 era una cosa, hoy es otra cosa. Incluso un ejemplo, la Agenda 2030 de los ODS le colocaba en el punto 16, penúltimo de las prioridades a nivel internacional, el tema de la seguridad y justicia. Pero como todo cambia, hoy el problema número uno en el Ecuador es la inseguridad, el crimen organizado, la delincuencia. El 2, el desempleo. 3, la pobreza. Y así podemos seguir enumerando. Pero este rato es el tema, los ecuatorianos claman que debemos resolver el tema de la seguridad. Pero la seguridad no se resuelve con rambos, no se resuelve armando a la gente, armando hasta los dientes a la policía, a los militares. Es importante incrementar el presupuesto para el equipamiento de la policía y de los militares, pero hay que entender. Yo tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología, fui profesor de varias universidades en teoría de conflictos. Conozco la criminología. Y dentro de la criminología hay la etiología del delito. ¿Y qué es la etiología? Es las causas del delito. O sea, si no entendemos las causas del delito, si no entendemos el diagnóstico, estamos palo a ciegas como el presidente Lasso, que no sabe por dónde comenzar a erradicar o frenar la delincuencia, la inseguridad. Entonces, en vez de más cárceles, más escuelas, más educación, más formación, hay que entrar con fuerza, con un enfoque social, con programas sociales. Los niños, los jóvenes están enrolándose en el crimen organizado porque el Estado está ausente. No hay Estado. O sea, el Estado desapareció en Esmeraldas en muchas partes del país. Por eso es importantísimo una solución integral, holística. Uno de los pies es la justicia, otro es la inteligencia, contrainteligencia, otra es la policía, los militares. Pero yo coincido con lo que dice ese gran pensador uruguayo Eduardo Galeano, que quien decía, no se trata de eliminar al criminal, se trata de eliminar a esa empresa que fabrica criminales. Y eso es la pobreza. Y eso es un poder, ese monstruo que está permitiendo la corrupción, que hace que se genere más el crimen organizado. Entonces, hay que atacar las causas del delito. ¿Y cómo se ataca? Reitero, ahí pagando la deuda social a esos 7 millones de ecuatorianos que viven en pobreza multidimensional, a esos 2 millones de ecuatorianos que sobreviven con menos de $2 diarios. Hay que ser firmes, pero tener una profunda sensibilidad social con los más pobres de nuestro país. Por allá creo que estaría la solución. Correcto. Doctor Yacu Pérez, gracias por esta primera entrevista siendo precandidato a la presidencia de la República. En el futuro seguiremos desmenuzando su plan de gobierno. Muy amable.
Un lindo día, licenciado Fabricio Vela, y a todos quienes se escucharon. Gracias a usted, muy amable. Yacu Pérez Guartambel, precandidato a la presidencia de la República, auspiciado por Unidad Popular, lista 2, Democracia Sí, lista 21 y Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.